En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos estado hablando a través de este programa sobre el tema, el rol del hombre, tanto en la sociedad o en el mundo como en la iglesia como líder y también en el hogar, también como líder o cabeza de la familia. Es sumamente importante ir despacio para conocer cómo es el rol del hombre. Desde el principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y también a su semejanza. La Biblia declara que el hombre fue creado primero. Por ejemplo, dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, después de que Dios creó todas las cosas, el mundo, el sol, la luna, cómo el Espíritu Santo puso orden, estableció el orden en este mundo, y luego, cuando ya estaba todo apto para la vida del hombre, entonces Dios hizo o formó al hombre. Y dice así en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y luego Dios habló a Adán. Todavía no había sido formada Eva. El hombre estaba completamente solo. Y en el versículo 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto fue al principio. Dios hizo todas las cosas, luego formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, de los elementos de la tierra, su cuerpo. Luego el Señor sopló aliento de vida en la nariz de Adán, y Adán vino a ser un alma viviente. Y Adán recibió autoridad de parte de Dios, como también como un signo de su masculinidad, porque él había sido formado primero y él era el representante de la raza humana. Entonces Dios le dio autoridad a Adán para que le pusiera nombre a todo lo que él había creado. Así que venían los animales y Adán ponía ese es el nombre, un nombre adecuado conforme a las características y a las formas de vida de estos animales. Esto nos habla de la grandísima sabiduría que el hombre tenía antes de pecar. Y la Biblia dice que Adán ejercía esa autoridad que Dios le había dado sobre la creación, poniéndole nombre a los animales y a todas las cosas que Dios había formado o creado. También Dios le dijo a Adán que de todo árbol del huerto podría comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le advirtió que el día que comiera en desobediencia a este mandato
y entonces iba a morir. El día que de él comieres ciertamente moriréis. Estos mandatos fueron dados a Adán antes de que Dios formara a Eva. Y cuando Adán estaba poniéndole nombres a los animales, observó que los animales tenían su contraparte, es decir, que venían animales en pareja, macho y hembra. Y él no halló en la naturaleza creada por Dios nadie semejante a él. Él se sentía incompleto, se sentía vacío y se sentía solo. Es indudable que se sentía solo porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea. Esto es en el capítulo 2, verso 18. Mucho más adelante, quizás días o quizás meses o años, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán solo. Pero estuvo el tiempo indicado para que él de verdad se sintiera incompleto y también solo. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos y formó también a Eva. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y de la costilla de Adán formó a la mujer. Cuando el hombre despertó y encontró a su mujer, una mujer muy bella, perfecta, entonces él dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muchos teólogos entienden que si Adán puso nombre a su mujer, eso indicaba también que él estaba ejerciendo una autoridad sobre ella. En la teología judía, a lo largo del desarrollo también del canon bíblico y de sus relaciones que Dios tuvo con el pueblo de Israel, los israelitas decían que la mujer estaba sujeta al varón porque Adán fue formado primero. Y en el Nuevo Testamento, a causa del pecado de la mujer, el apóstol Pablo también elabora un criterio teológico y dice que el varón fue creado primero y que la mujer fue la que fue engañada. Que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La transgresión que al principio Adán y Eva cometieron contra el mandamiento divino, porque Dios no les había dado muchos mandamientos, sino un tan solo mandamiento. Dios le había dicho primeramente a Adán, antes de la creación de Eva, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le advirtió que si lo hacía, iba a morir. Adán traspasó este mandamiento o enseñó este mandamiento a su esposa Eva. Todo lo que Dios le había dicho a Adán antes de que Dios creara a Eva, Adán se lo transmitió, se lo enseñó, se lo comunicó a su esposa Eva. Y el apóstol Pablo dice que
que Eva fue engañada y que Adán no fue engañado. Eso significa que el pecado de Adán de alguna manera fue más pecaminoso que el pecado de Eva, porque sin ser engañado, él tomó la decisión propia y muy personal de pecar contra Dios y comió de la fruta del árbol que Dios había dicho que no se comiese. Y así entró el pecado al mundo. Cuando se habla de pecado y cuando Pablo en el capítulo 15 y también en algunos pasajes de las Escrituras del libro de Romanos, Pablo dice que el pecado entró por la desobediencia, por la transgresión de un hombre, refiriéndose a Adán. Sabemos que cronológicamente Eva fue la que pecó primero, pero Dios no adjudicó el pecado de Eva a toda su descendencia, sino que adjudicó el pecado de Adán a toda su descendencia. Por esa razón, Pablo dice que siendo el representante de la raza humana Adán, entonces cuando Adán pecó, todos nosotros que descendemos de Adán, pecamos en él. Estábamos en los lomos de Adán. Usando un lenguaje mucho más moderno y técnico, estábamos en los genes de Adán. Y cuando Adán pecó, a causa de que Adán era el hombre que representaba a la raza humana, como algunos teólogos le llaman a esto la cabeza federal, al pecar Adán, nosotros pecamos en Adán. Y por esa razón, todos pecamos. Pablo declara que el pecado entró por un hombre, refiriéndose a Adán. Y por ese pecado de Adán entró el castigo, que es la muerte. Y por cuanto todos han pecado, todos tenemos que morir. Y que por Cristo, el que se le llama el postrer Adán, el último Adán, también se le llama el segundo Adán, siendo Jesucristo la cabeza representativa de una nueva creación celestial. También por la obediencia de Jesucristo se nos adjudica a nosotros esa obediencia y esa justicia de Cristo, y por esa razón se declara en la Biblia que en Cristo somos declarados justos y Dios nos perdona nuestros pecados porque Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Pero al hombre se le dio autoridad. Autoridad sobre todo lo creado que hay sobre la faz de la tierra. Se le dijo también que se multiplicara sobre la faz de la tierra, que se enseñoreara de todo las aves del cielo, los animales sobre la tierra, los animales bajo la tierra, en el agua, en los ríos y en el mar. Y el hombre recibió esa autoridad, ese poder de parte de su Creador. Y desde ese momento hasta nuestros días, el hombre ha ejercido esa autoridad sobre todas las cosas.
A esto se le llama el mandato civilizador. Y el hombre ha formado culturas, ha formado pueblos, ha formado naciones, ejerciendo esa autoridad, dominando sobre toda la creación vegetal y animal que Dios creó. Dios le ha dado al hombre sabiduría e inteligencia, fuerza y autoridad para cumplir con ese mandato civilizador. Y el hombre así se ha desarrollado. Algunas naciones han cumplido con mayor eficacia ese mandato divino, porque hay razas, naciones y civilizaciones que han hecho énfasis sobre la educación del hombre para que el hombre cumpla de una manera eficaz ese mandato divino. Y así el hombre ha ejercido esa autoridad para su propio bienestar. Mañana vamos a continuar hablando sobre la hombría, sobre la virilidad del hombre. Y vamos a ver cómo Dios ha ejercido esa autoridad en las naciones y a través de los tiempos en toda cultura. Después vamos a ver la autoridad del hombre en el hogar y la autoridad también del hombre en la iglesia. Lo espero mañana para que continuemos estudiando este asunto del rol del hombre en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.